¿Diciembre es el nuevo septiembre? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo todos los chilangues. Y es que después del temblor que se registró el pasado 7 de diciembre con epicentro en Puebla, hoy 4 microsismos causaron pánico en la capital del país. Las autoridades reportaron saldo blanco, pero la verdad es que sí se sintieron muy fuerte. La razón, que estos sismos se crearon aquí en la Ciudad de México. El epicentro es la Ciudad de México. El primero se registró a las 11:06 horas. El segundo, el más fuerte, fue a las 11:07 con magnitud de 3 grados, mientras que el tercero se percibió a las 11:09 y el epicentro de estos movimientos fue en la alcaldía Álvaro Obregón. Hubo un cuarto, de acuerdo con el Sismológico Nacional, que se registró en la Magdalena Contreras. Los microsismos se sintieron en la alcaldía Benito Juárez, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y evidentemente Magdalena Contreras. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que tras realizar el protocolo de revisión se reportó saldo blanco, pero sí, efectivamente, todos nos espantamos. Oigan, pero ¿por qué no sonaron las alertas sísmicas? ¿Qué es un microsismo? Para resolver todas estas dudas, no hay que creer en todo lo que se dice en redes sociales, ni mucho menos en las fake news. Hay que recurrir a la ciencia. Y qué mejor que resolver nuestras dudas con la mejor divulgadora científica de México, la doctora Julieta Fierro. Doctora, gracias por esta conversación en el Noti del 11. Es para mí siempre un gusto colaborar con ustedes, ver el buen trabajo que están haciendo, felicitarlos y gracias por darle la mano a la ciencia. No, doctora, al contrario, un gustazo. A ver, doctora, para empezar, ¿qué es un microsismo? Sí, en la Ciudad de México hay sitios donde el terreno es irregular y de repente hay fracturas en el piso y se hunde un pedacito de ciudad. Y fue lo que pasó en Álvaro Obregón. Y eso produce un sismo trepidatorio, es decir, sube y baja. Es como si rompemos algo, pues oscila un poco, ¿no? Si le pegamos a una gelatina, pues la gelatina oscila. Esa alarma no suena porque la alarma sísmica funciona de la siguiente manera. Vamos a suponer que hay un sismo en Acapulco. Uh-huh. Entonces, la señal de radio que nos dice viene un sismo tarda menos de un segundo en llegar a la Ciudad de México. En cambio, las ondas, o sea, la compresión de la Tierra en esa distancia, pues tarda un minuto en llegar. Entonces da tiempo de alertar a la población, oigan, viene un sismo, tienen 50 segundos para evacuar donde estén. En cambio, si la alarma suena al mismo tiempo que ya empezó el rompimiento de la grieta geológica en Álvaro Obregón, pues sentimos antes el sismo que la señal que mandan al sismológico y que encienden las alarmas sísmicas. Por eso no se entiende. Cuando hay sismos cercanos a la Ciudad de México, no tiene ningún sentido. El chiste de la alarma sísmica es Guerrero. Las placas tectónicas se mueven como nuestra uña, un centímetro por semana. Pero la placa de Guerrero, la que está enfrente de Acapulco, de Zihuatanejo, pues no se mueve desde 1911. Entonces, cuando se mueva, pues va a ser un golpazo inmenso. Y por eso se inventó la alarma sísmica. Y por eso hay que hacer estas prácticas de saber dónde estamos en caso de alarma, qué debemos hacer. Sí tenemos que tener lista nuestra mochilita con lo mínimo. En los lugares que frecuentamos tenemos que saber cómo evacuar y sobre todo actuar en consecuencia. Si estamos cerca de la parte que da al lago de la Ciudad de México, pues es importante evacuar. Si estamos en un lugar muy rocoso, pues seguramente no haya mayor problema. Claro. Entonces, por eso es la alarma sísmica, para alertarnos con un minuto de precisión. Los nuevos GPS van a poder ver cómo cuando se sumerge la placa debajo de Guerrero, se levanta un poco
la costa de Guerrero. Entonces, si México le invierte a ese tipo de tecnología, a los posicionadores globales que pueden medir eso, se va a poder predecir con 2 horas de antelación si viene un sismo. Y eso sí va a ser más interesante. Pero también hay que practicar qué hacer, porque si nos dicen tiene 2 horas, pues igual todo el mundo sale a la calle y a recoger a sus niños a la escuela y se hace un caos peor. Entonces, si logramos esa nueva tecnología, pues sería muy bueno que ustedes nos ayudaran a nosotros a entrenar a la población. Claro. Pero por lo pronto puede haber un sismo de gran magnitud en la Ciudad de México, causado en las costas de Guerrero, y puede ser dentro de 10 minutos o dentro de 20 años, no saben. Y por eso, pues, está la alarma sísmica. Claro. Doctora, ¿existe la posibilidad de que un microsismo, es decir, un sismo que se genere en la Ciudad de México, sea de mayor intensidad? Porque los que hemos visto son de 2 o 3 grados. Sí, no, aquí no va a pasar eso. Estos se van a mover todo el tiempo, de repente hay, pues seguramente has tú anunciado que hay grietas en Iztapalapa o en varios lugares de la ciudad. Y bueno, pues eso es normal, se asienta el terreno en México todo el tiempo. Va a haber temblores siempre, Claro. porque está nuestro país en medio de 2 placas tectónicas que se están hundiendo debajo de nuestro país, y entonces pues chocan o levantan. Lo que hay que estar es preparados. Y lo que dicen ahora las autoridades, hay que, con la gente que conocemos, averiguar cuál va a ser el sitio de reunión en caso de un sismo peligroso. Claro, De preferencia un lugar que esté en la zona rocosa de la ciudad, el que nos quede más cerca y decir, si hay un desastre, nos vemos en este lugar, para que las personas estén tranquilas. Claro. Doctora, ya explicó hace unos momentos qué es un microsismo y cómo se generan, pero en redes sociales, por eso nos surgía hablar con usted, se está difundiendo que incluso pudiera ser el nacimiento de un volcán. Esto es totalmente falso, ¿verdad? No, sí, seguramente van a ser un volcán, pero no ahí en la parte sur de la ciudad. La Ciudad de México es una cuenca y está rodeada de volcanes. Algunos volcanes muy poderosos, como el Popo, que es un volcán muy poderoso, pero también hay volcanes que solo hacen erupción una vez, y esos están hacia el sur de la ciudad. El Xitle es un ejemplo, hizo erupción una sola vez. Y ahí y más o menos cada 100 años surge uno nuevo. Entonces sí es posible que en el sur de la ciudad sí surja un volcán nuevo. La ventaja es que son de lavas tranquilas y probablemente sería posible desviarlas así como se hace en los volcanes de Hawái. Y sí son onogenéticos, así se llaman. Si ves un mapa de la ciudad en Google, vas a ver los crátercitos de los cientos de volcanes que están en el sur de la ciudad, se ven rueditas. Pequeños. Pequeñitos, bueno, como el Xitle. Sí. Así, hay muchísimos, y va a seguir habiendo uno cada 100, cada 200 años, más o menos. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por iluminarnos un poco, porque la verdad es que ahora en esta temporada de redes sociales cunde más el pánico, pero como usted ya nos lo dijo, hay que prevenir, hay que identificar las medidas de protección civil. Claro, y si ya se van a hacer un volcán en el sur de la ciudad, pues hay que tomar las precauciones. Las personas que estén en sitios complejos, pues van a tener que evacuar, se van a tener que ver cómo se canalizan las lavas. Si va a ser un volcán explosivo, entonces sí hay que delimitar un diámetro mayor, en fin. Pero esas cosas se pueden predecir. Es mucho más fácil predecir. Y no es ahorita, digámoslo así, ¿no? O sea, no es mañana ni en una semana. Sí, no es en una semana, es como los de Islandia, seguramente ya saben, o el que en Italia ahora que ya va a hacer erupción un volcán, o los que hubo en Hawái, que pues se desviaron las lavas. Entonces eso sí se pueden predecir. Entonces dependiendo del tipo del volcán, dependiendo de cómo sea la roca que está ahí, se va a saber si es explosivo o es una lava que fluye suavemente, pero son volcanes, bueno, pequeñitos.
Claro. Son un feo. Claro, Sí. doctora, muchísimas gracias por esta conversación. Siempre es un gusto, que la vida los trate muy bien. Felicidades al Canal 11 por su buen trabajo. Felices Gracias. fiestas, doctora, un abrazote. Igualmente, gracias.